Buenas tardes. Antes que nada, quiero felicitar al profesor Nemitz por la fantástica intervención. Realmente me deja con poco argumento en el tema de inteligencia artificial. Para aquellos que no me conocen, yo soy Giselle Castillo, soy directora ejecutiva de Funglo de GFDD en Chicago. Como todos pudimos ver o escuchar del señor Nemitz, la popularidad y el impacto que están generando los programas de inteligencia artificial y que han exhibido un crecimiento exponencial y de repente también pues están exhibiendo preocupación, dudas de para dónde vamos con la inteligencia artificial. Y con la aplicación de estos recursos tecnológicos se espera que se produzca un efecto llamado a generar reacciones sociales y políticas, las cuales también trastocan las relaciones entre capital y trabajo en las economías mundiales, ampliando así la brecha entre las naciones ricas y las naciones pobres y todo lo que esto implica. En ese sentido, en cuanto a Latinoamérica, yo me permito agregar que la inteligencia artificial en la región de Latinoamérica y el Caribe también puede contribuir enormemente a la transformación de los modelos de desarrollo e igualmente hacerlos más productivos e inclusivos. En este sentido, me gustaría presentar el próximo panel, el cual es inteligencia artificial, cómo esta afecta a las sociedades, la economía y la política. Y para eso quiero llamar al señor Anton Korinek, quien estará con nosotros virtualmente. El señor Korinek es líder en el Centro para la Gobernanza de Inteligencia Artificial, Fellow Rubenstein en Brookings y profesor de Economía y Administración de Negocios de la Universidad de Virginia. And I am excited to participate in this event virtually. Unfortunately, I could not join in person. I am wondering, would it be possible for me to show a couple of slides? And if Sure. not, I will start meanwhile by talking a little bit about the topic. Absolutely. Hochi, ¿tú crees posible para que él presente un par de slides? Okay, you just let me know if it is activated. Meanwhile, I will start talking a little bit about what I have prepared. I want to start with a brief overview of the technology, since I'm leading the presentation of the panel, and then I want to talk about the economic effects that I anticipate for AI and what they will imply for our society and for our systems of governance. I have a tough act following Mr. Nemitz, who has just painted a very cautionary picture of what to expect from AI. And I should say I share almost all of his concerns, but fortunately I also see some opportunities from AI on the economic front. And in fact, I believe that one of the big challenges of our societies in the 2020s will be how to optimally reap the benefits from these new and ever more advanced generative AI systems, while at the same time limiting the potential downsides. So I just want to, I see I can put up my slides now. I find during virtual presentations, sometimes it is helpful to give people a little bit more of a visual cue of what is going on. So we are really in a new paradigm on AI. The past decade, the 2010s, were the decade when deep learning had a large impact on our world and also led to a large number of downsides that Mr. Nemitz has very skillfully laid out
before me. But one of the things about deep learning systems in the 2010s was that there was always still this category difference between human intelligence and machine intelligence. And as we heard before, the AI systems of the 2010s could not imagine something that that does not exist yet. They were strictly bound by what was in their training. Well, now we are in a new paradigm. In the 2020s, this is the paradigm of foundation models, which are the models underlying generative AI. And that builds on the paradigm of the 2010s, but is qualitatively different. These new systems are eerily human-like, as all those of us know who have interacted with something like ChatGPT. And I want to suggest maybe part of that is because the underlying neural networks are so large, they are coming close to the complexity of our human brains. And in the past couple of weeks, there have been several studies coming out that show that these new AI systems can in fact be more creative than humans in many applications. So this is really a new world that we are dealing with. And the leading category of systems in this space are large language models like the well-known ChatGPT, but there is also this growing number of other systems. So what is driving these advances? Well, I want to show this one slide here which illustrates the progress in the amount of computing power that is thrown into the training of these systems. So this is a logarithmic scale, and you know the details don't really matter, but what you can see is that there is a line that is upward sloping, and that reflects that on average, over the past decade or even the past 15 years, the amount of computing power that has gone into training the cutting edge models has doubled every 6 months. Let me repeat that. The computing power going into the cutting edge AI models over the past 15 years has doubled every 6 months. So it means it has quadrupled every year. It's grown by a factor of 1,000. And if it continues on that trajectory, the cutting edge systems are going to be by an order of magnitude more complex than our brains in 5 years from now. So this is much faster than, for example, Moore's law and similar regularities that we are used to in this space. So how are these systems trained? They are trained via something called self-supervised learning. They are fed large amounts of data with a really banal objective, which is to predict the next word in text. And researchers and entrepreneurs didn't really expect that. They thought, well, these systems, they will just regurgitate whatever they have been told. But what we are finding increasingly is that as these models digest more and more text, they actually learn to develop an internal representation of our world. And that internal representation, or you could say that model of the world that they're developing, is increasingly broad, increasingly more nuanced, and at this point probably already knows how to represent a lot of aspects of the world better than any individual human. So it has such a wide range of knowledge that in terms of its breadth, it knows more than any given human alone. So I want to now in my second half of the presentation kind of focus what I want to say around 3 messages. The first one and the second one are kind of the positive messages. And the third and fourth one are the more cautionary ones. So the first message is that all cognitive workers, and that includes most of us here in this room, can actually already derive enormous productivity benefits from these generative AI tools if we use them responsibly.
So what does this require? It requires safe access, it requires training, it requires that we change our workflows and that we focus on our human comparative advantage. These systems are getting incredibly good at generating content, but it requires our human judgment, our human ability to discriminate, to decide which content we want to use and which ones we want to reject. That's complementary to what these systems do. So that means it offers us ample scope for leveraging our comparative advantage. So one CEO has recently captured this in the following quote: anybody who doesn't use these tools will shortly be at a severe disadvantage. So this is from a purely individual perspective. And I should say I have studied this in quite some depth in my specific area of expertise, which is economic research. And I have a paper forthcoming that looks at several dozen use cases of these language models in all kinds of categories of work, including ideation, meaning idea generation and feedback, or writing, background research, coding, you name it. Now, multiply all of this by the number of workers we have in the economy. And it is easy to see, and a lot of consultancies have written reports on this in recent months, that these capabilities of recent generative AI systems will provide a really significant boost to productivity and growth in all our economies. And I really want to encourage everyone to take advantage of that, but to do so responsibly. So what will this imply from a macro perspective? It has implications for natural interest rates, for inflation, for debt sustainability, because if we are growing faster, our debt problems will be less severe. In a recent report that I wrote with Eric Brynjolfsson and Martin Bailey, we estimate that if we were just to use the current generation of AI models, if we had no more progress from now onwards, we would see a really significant increase in productivity for all cognitive workers and for the economy at large. And that would offer a large positive supply shock. But progress is not standing still, and the next generation of models will be even more powerful. So that implies progress and the associated productivity growth is in fact accelerating. Now come the more cautionary messages. So my third message is we do have to prepare for the risk of disruption of labor markets as these advances are accelerating. So we know that since the beginning of the Industrial Revolution, we have always automated some tasks and human workers have retreated into the remaining tasks. And I think in the short run, this is going to continue. But the problem is there are fewer and fewer remaining tasks. And this has led me recently to write a report on preparing for the potentially non-existent future of work. And then next and final point I want to emphasize is that there is no obvious ceiling to the capabilities of AI. Just increasing the computing power of the current systems will already deliver very powerful capabilities. There is a lot of uncertainty about the speed of progress, whether we will eventually reach a ceiling, and what the ratio of benefits and harms is. But I do believe that we really need to prepare for a range of possible scenarios, including for the potential of artificial general intelligence, or AGI. So that would be the ability of AI systems to perform all cognitive tasks that can be performed by humans. And that would really be transformative for our world. It would pose a whole set of important and new questions for our societies, for our economies, and governance. And from an economic perspective, the main challenge in aligning this kind of AI to human welfare is to ensure that we distribute the large economic potential that will be generated by these AI systems in an equitable manner.
Thank you very much. Mr. Korenek, I will say that I would like to ask you, so how do you think we can take advantage of those opportunities to minimize the potential challenges that this growth of the artificial intelligence used in the world and the changes that it was going to produce? How can we manage that? What will be the first step? Yeah, this is an incredibly multifaceted question, and also a very important question. And I think what I would start with is a form of triage. I would start by distinguishing, so what are the aspects that we really want to leverage, that we really want to benefit from, and what are the concerns that we really want to forestall. So from my perspective as an economist, I don't think there is any conflict between harnessing the productive potential of these generative AI tools and at the same time forestalling all of the risks that, for example, our previous speaker has emphasized. I think we really, really want to do both at once, because only then can we both reap the benefits from all that potential and make sure that the downsides of AI won't come to bite us. Perfect. Thank you very much for your input. So, thank you for your participation. I would like to call Omar Sanseviero, who's ingeniero. I will switch to Spanish. Discúlpeme, ingeniero de Machine Learning, líder del equipo desarrollador de Hugging Face. Bienvenido, señor Sanseviero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas presentes y gracias por la oportunidad para brindar un espacio que promueve la discusión abierta. El tema de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad es cada vez más importante. Solo en un año, el número de personas que están usando herramientas de inteligencia artificial generativa pasó de 20 millones a más de 400 millones. Aunque la inteligencia artificial o IA lleva años arraigada en muchas de las herramientas que usamos, hay una nueva ola de aplicaciones generativas como ChatGPT o Stable Diffusion, que es para generar imágenes. Esta ola introduce un cambio de paradigma y hace que el debate sobre la sociedad, la economía y la política sea más importante que nunca. Me gustaría hablar de la inteligencia artificial desde el ángulo de la centralización de poder y las prioridades gubernamentales y regulatorias. Ha habido llamados a mitigar el riesgo de la extinción causada por inteligencia artificial. Estas llamadas originalmente provinieron del sector privado, pero han ido llegando cada vez más a agencias gubernamentales que impulsan una agenda regulatoria muy estricta que limita la innovación y al final del día beneficia a los grandes actores del sector privado. Este creciente enfoque en abordar potenciales riesgos existenciales asociados con la inteligencia artificial también ha desviado la atención de las preocupaciones apremiantes del mundo real. Cuestiones, por ejemplo, como la replicación de sesgos, la privacidad de los datos, la vulnerabilidad de los trabajadores en el etiquetado de datos, la transparencia de cómo estos modelos son entrenados y su impacto ambiental. Todas estas cuestiones se han visto afectadas a medida que las prioridades se han desplazado hacia amenazas existenciales hipotéticas. Y para comprender un poco más el contexto de este tema, me gustaría explorar la distinción entre modelos cerrados, closed source en inglés, y modelos abiertos o open source. Existen modelos closed source como ChatGPT o BART de Google. Los modelos closed source son por definición opacos. Nosotros, como individuos, agencias reguladoras, la sociedad en su conjunto, no tenemos la información sobre cómo fueron entrenados estos modelos, ni qué datos fueron utilizados para entrenarlos. El proceso de entrenar un modelo puede generar costos sustanciales, puede llegar a ser docenas hasta 100 millones de dólares, lo cual limita el acceso a estos modelos exclusivamente a organizaciones que tienen muchos recursos. Por otro lado, existen modelos que son open source, que son abiertos, que son creados por un gran ecosistema de laboratorios de investigación, de profesionales, de compañías, de individuos en la comunidad.
Y es esencial enfatizar que, aunque existen modelos abiertos y modelos cerrados, realmente no es algo binario, es todo un espectro de qué tan abierto o cerrado puede ser un modelo. La adopción de estas regulaciones estrictas, como proponen algunos, puede ser contraproducente. Estas regulaciones podrían dañar el ecosistema de investigación y de código abierto, al mismo tiempo que pueden consolidar el poder de una manera que no es sostenible ni equitativa, favoreciendo solo a aquellas entidades con recursos significativos y conocimiento especializado. Podemos explorar y abogar por un enfoque diferente, un enfoque no cerrado, es decir, un enfoque abierto, uno que defiende la apertura, la transparencia y la consulta. Al adoptar estos principios, nos posicionamos para responder de manera más efectiva al panorama cambiante de la tecnología. Este enfoque nos permite basar nuestras respuestas en nuestros principios y valores fundamentales. Que a medida que nuestra comprensión de la inteligencia artificial continúe evolucionando, con su potencial para transformar la sociedad tanto de manera positiva como negativa, podemos ser adaptables en la forma en la que vamos a responder a esto. Quizás se pueden preguntar cómo puede la regulación provocar un desequilibrio de poder. Y como comentaba antes, el reciente aumento de llamados a la regulación se centra predominantemente en gobernar la investigación y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial. Y normalmente esto pasa por alto que la manera en la que se consumen los modelos es a través de interfaces. Para poner un ejemplo de manera concreta, pongamos ChatGPT. Si bien ChatGPT sirve como la interfaz que las personas usuarias interactúan, es el modelo subyacente que lo impulsa, que se llama GPT-4, el que realmente representa el núcleo de las capacidades de la tecnología. Y las entidades que poseen acceso ilimitado a estos modelos, en particular las empresas que hacen el hosting de estos servicios, obtienen una ventaja competitivamente inmensa. El acceso totalmente restringido no solo conduce a mantener la competitividad injusta, sino que también crea un desequilibrio de información significativo. Y esta asimetría de información de poder afecta a varias partes interesadas, incluidos los gobiernos que se esfuerzan por implementar regulaciones. Además, si una empresa controla el único interfaz a través del cual las personas pueden interactuar con el modelo, la empresa gobierna todo el flujo de información, moldea las creencias públicas y puede ejercer censura de manera no transparente. La IA se convierte en un recurso cerrado, accesible solo para aquellas personas que tienen la suerte de estar afiliadas a estas entidades selectas. Todas las empresas de Fortune Global 2000, todos los gobiernos nacionales, e incluso actores desalineados con muchos recursos monetarios, poseen la capacidad de entrenar modelos de alta capacidad. Es importante reconocer que restringir los recursos computacionales, es decir, las computadoras necesarias para entrenar estos grandes modelos de inteligencia artificial, no es factible porque exactamente el mismo hardware que se usan para entrenar estos modelos, que se llaman GPUs, son los mismos que se utilizan para jugar videojuegos. Por lo tanto, abogar por regulaciones estrictas sobre el desarrollo de modelos podría llevarnos inadvertidamente hacia una sociedad donde solo las entidades con inmensos recursos tengan acceso a la tecnología altamente potente. Entonces, ¿deberíamos renunciar a la regulación? Y obviamente la respuesta es no. En lugar de empujar toda la regulación al desarrollo de modelos de inteligencia artificial, la atención podría centrarse en regular sus aplicaciones con un enfoque que maximice los beneficios y minimice los riesgos. Un enfoque eficaz es hacer énfasis en los requisitos de transparencia y apertura. Al exigir una divulgación exhaustiva, podemos garantizar que quienes emplean estos modelos tengan acceso a la información necesaria para utilizarlos de una manera responsable y ética. Este enfoque logra un equilibrio entre protegerse contra riesgos potenciales y al mismo tiempo preservar la innovación y la accesibilidad en el campo de inteligencia artificial. En lugar de abogar por una regulación que inadvertidamente pueda centralizar todo el poder en nombre de la seguridad, podemos mantener los principios de apertura y confianza en el ecosistema de inteligencia artificial. Apoyar la ciencia abierta y las iniciativas de código abierto es un paso vital en esta dirección. El código abierto ha permitido un enorme progreso tecnológico al crear comunidades e involucrar no solo a las personas técnicas, sino también a personas afectadas por estos modelos. El código abierto permite a personas de orígenes más diversos identificar amenazas, aumentando la seguridad, tal como ha sucedido en la ciberseguridad. El código abierto no es una solución milagrosa, requiere un estudio cuidadoso, requiere cooperación. Las personas formuladoras de políticas deben también colaborar estrechamente con las investigadoras para desarrollar medidas que mitiguen y prevengan el posible uso indebido de la inteligencia artificial. Y a medida que el campo madura, debemos identificar y establecer mejores prácticas que prioricen tanto la seguridad como la evolución
de manera responsable de esta tecnología transformadora. He tenido el privilegio de colaborar con una organización sin fines de lucros que se llama Somos NLP. Esta comunidad está dedicada a democratizar las herramientas de inteligencia artificial de manera abierta en el mundo de habla hispana. En un evento abierto de 2 semanas, la comunidad creó aplicaciones muy interesantes enfocadas en objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Crearon una aplicación de neutralización de género, detectores de discriminación en textos de redes sociales y modelos que resolvían casos de usos específicos para sus comunidades. Estas iniciativas ejemplifican el poder transformador de la inteligencia artificial abierta para resolver desafíos en el mundo real y promover la inclusión. También sirven como testimonio del impacto positivo que los proyectos de IA impulsados por la comunidad pueden tener en la sociedad en general. Estamos atravesando un cambio tecnológico que trasciende las fronteras geográficas. Afecta a todos los países de manera única. Esta naturaleza global de la IA presenta desafíos y oportunidades que requieren la participación activa de todas las partes interesadas y afectadas de todos los rincones del mundo en entornos multidisciplinarios. En particular, América Latina y el Caribe deberían desempeñar un papel fundamental en la definición del futuro de la IA. Su participación debería ir más allá de ser los que consumen los modelos, también deben participar activamente en el desarrollo, estudiar diligentemente y mitigar los sesgos dentro de estos modelos y abogar por un paradigma colaborativo y centrado en la sociedad. El fomento de asociaciones internacionales y el intercambio de conocimientos ejemplifica el tipo de esfuerzos necesarios para aprovechar todo el potencial de la IA y al mismo tiempo garantizar que beneficia a todas las comunidades independientemente de su ubicación geográfica. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por su participación, señor Sansevero. Si es tan amable, brevemente, ¿podría usted respondernos? ¿Cree usted que la regulación de la inteligencia artificial, cómo cree usted que la regulación de la inteligencia artificial pudiese reducir los retos en la gobernanza en nuestra región? Sí, es una muy buena pregunta. Como comentaba antes, el tipo de retos que hay en cada región y en cada país realmente son muy diferentes. Dentro de Latinoamérica, además, muchos de los empleos que hay son especialmente vulnerables ante los cambios que pueden ser ocasionados por la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, por el lado de regulaciones, lo primero que se necesita es más transparencia en cómo son los datos utilizados para entrenar modelos, de qué manera la comunidad latinoamericana está involucrada en este entrenamiento de modelos y también transparencia, disclosure de cómo estos modelos son utilizados en productos o a la manera de toma de decisiones. Por ejemplo, en seguros sociales, en bancos, a la hora de toma de decisiones es importante tener un proceso de transparencia en cuanto a la toma automática de decisiones. Entonces, es un lado en el que yo creo que tener una regulación más fuerte sobre las aplicaciones sería beneficiante para la comunidad. Excelente, muchas gracias. Un aplauso para el señor Sansevero. Gracias. Bueno, para concluir, vamos a pasar al señor Rachel Benjamins. Él es Chief Responsible de Artificial Intelligence Officer y Data Strategist de la Telefónica. Señor Benjamins, bienvenido. Welcome. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí con vosotros, aunque me hubiera gustado, ¿no?, estar ahí en persona, pues no ha sido posible. Yo la verdad es que os voy a dar una visión de alto nivel sobre el tema, ¿no?, de este foro, ¿no?, la inteligencia artificial, la sociedad, su influencia en la economía y también en la política, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial y sociedades, siempre hablamos, ¿no?, de los impactos posibles, los impactos negativos, como los sesgos, pero yo quería empezar con mencionar el impacto de la inteligencia artificial para el bien social, ¿no? O sea, esa tecnología es muy potente y se puede ayudar mucho, por ejemplo, a conseguir los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el tema de pandemias, de pobreza, salud, cambio climático. La tecnología es muy potente y realmente
es donde deberíamos poner más foco, ¿no? En usar esa tecnología para crear un impacto positivo, ¿no? Cuando hablamos del el impacto de la inteligencia en las sociedades, ¿no? Muchas veces, y lo hemos escuchado yo aquí, ¿no? Se está hablando de cómo podemos evitar, ¿no? Su impacto negativo. Y eso es súper relevante. Pero no hay que olvidar la otra parte, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es muy potente para mejorar sociedades, para luchar contra el cambio climático. Obviamente, estos retos, ¿no? Que llamamos los retos éticos, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Los sesgos, discriminación, los algoritmos, ¿no? Opacos como cajas negras, pues el tema de la supervisión humana, privacidad, seguridad, todo muy relevante, ¿no? Y si miramos a nivel mundial, ¿no? Hay tres aproximaciones para lidiar con esa temática, ¿no? Primero es la parte de regulación, ya lo hemos mencionado, y yo tengo que mencionar, en general, ¿no? La regulación se aplica al uso de la tecnología. No se regula la tecnología en sí, ¿no? Con la única excepción hasta el momento de la IA generativa, ¿no? Este es digamos, una tecnología nueva y porque eso se puede usar para cualquier o para muchos usos, pues es difícil regular el uso porque puede haber muchos usos, ¿no? Esto está un poco complicando la discusión en la regulación y lo vemos como muy bien manifestado en las discusiones, ¿no? Alrededor de la regulación europea, el AI Act, donde han añadido la IA generativa al texto de la regulación y todavía hay mucho debate en cómo hacerlo. Regulación es una parte. Luego está la parte de lo que llaman las recomendaciones internacionales, ¿no? Ahí está el tema de la OECD, el tema de UNESCO, la propia Comisión Europea, ¿no? También tiene sus guidelines, que no son regulaciones, sino son recomendaciones que los distintos países o empresas o organizaciones pueden seguir, ¿no? Ahí quiero destacar o sea, lo más internacional, global que hay hasta el momento es la Recomendación de Inteligencia Artificial de UNESCO, que está firmado por 193 países, ¿no? Obviamente no es una regulación, no es sancionable, pero el mero hecho de que hay tantos países, ¿no? Que se comprometen, ¿no? A usar la inteligencia artificial de esa manera, pues es importante, ¿no? En este sentido, ¿no? La región LAC, en el 24 de octubre en Chile, ¿no? Hay el primero congreso, ¿no? Iberoamericano para los países LAC sobre la regulación de UNESCO, ¿vale? Yo creo que es un evento muy importante para la región. Y luego está la parte de la autorregulación, ¿no? Las mismas organizaciones, empresas o agencias públicas pueden autorregularse, ¿no? Pueden tener principios éticos que luego lo pueden poner en práctica para evitar, ¿no? Todos estos retos que actualmente existen, ¿vale? Esto con respecto a qué hacer, ¿no? ¿Cuál es el impacto en las sociedades? Si vamos a la parte de la economía, esto ya lo hemos escuchado, ¿no? Sobre todo en la primera intervención en este panel, el impacto en la productividad es enorme, ¿no? O sea, estimaciones, incluso con inteligencia artificial, sin la parte degenerativa, pues ya, ¿no? 17 trillones de dólares anualmente, ¿no? Pues muchísimo. La IA generativa, pues una estimación de 8 trillones, ¿no? de dólares adicionales, ¿no? Anual. O sea, son cantidades que son los PIBs de muchos países, ¿no? Desarrollados conjuntamente, ¿no? Y obviamente mucho tiene que ver con la automatización, ¿no? de tareas no solo físicos, sino también muchos cognitivos, ¿no? Claro, la productividad puede incrementar significativamente. Obviamente tiene sus retos, ¿no? O sea, el tema de automatización puede ser ¿no? el job displacement, ¿no? O sea, se pueden destruir muchos trabajos.
Realmente lo que siempre hay con esas revoluciones tecnológicas, pues hay mucha creación de nuevos trabajos. La mayoría de los trabajos cambian, ¿no? Porque no es que se sustituyen, sino muchas tareas de un puesto de trabajo pues se automatizan, otros no. Entonces la naturaleza del trabajo cambia. Obviamente, pues depende del tipo de trabajo, ¿no? Cuanto más social es y cuanto más creativo o estratégico, pues más difícil es de automatizar. Si es muy asocial, o sea, no requiere ninguna interacción, ¿no? Con social y es muy repetitivo, pues obviamente es más, ¿no? Propenso a ser automatizado. La productividad, una organización que quiera hacerlo bien, pues puede tener cientos casos de usos, ¿no? De esa tecnología. Y claro, si cada caso de uso genera beneficios o ahorra costos, pues os podéis imaginar que es mucha oportunidad, ¿no? Por fin, el tema de la política. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la política? Aquí quería decir que hay dos temas para verlo, ¿no? Uno es la inteligencia artificial para la política, ¿no? Eso es lo que llaman en inglés el evidence-based policy making. O sea, cómo pueden, ¿no? La política, las personas que toman las decisiones, los gobiernos, pueden mejorar, ¿no? Su funcionamiento gracias a esa tecnología. Esa oportunidad es enorme y está muy lejos, ¿no? De ser realizado. Mientras que en el sector privado está avanzando muchísimo, queda mucho por hacer, pero se ha avanzado mucho. En el sector público está empezando, ¿no? Todo el tema de los problemas que estamos sufriendo, lo que dije al principio, ¿no? La pobreza, la salud, el cambio climático, la inclusión social, todos esos temas se pueden hacer mucho mejor cuando se usa tecnología de manera responsable, ¿no? Para mejorar la política. Esa es una parte, ¿no? Luego, obviamente, está la otra parte, que es el impacto de la inteligencia en la política, es cómo la política o los gobiernos tienen que gobernar la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí lo que quiero repetir otra vez, o sea, efectivamente el tema de regulación, ¿no? Es delicado, o sea, yo creo que no es que no o es que sí, hay muchos matices, pero sí, yo creo que en algunos casos es necesario pensar más antes de, ¿no? Correr lo más rápido posible al mercado. Algunas cosas sí se pueden hacer muy rápidamente, pero hay cosas donde hay que pausar, ¿no? Y pensar, oye, eso realmente es necesario, esa aplicación de esa tecnología está justificado, porque siempre hay que pensar desde el diseño cuál es el impacto, ¿no? En caso de que no va bien, pues el impacto en las personas, el impacto en grupos vulnerables, el impacto en sociedades y impacto en incluso el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Benjamin. Y bueno, ya para concluir, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber aguantado aquí fuertemente esta jornada de este foro en el día de hoy. Así que un abrazo para ustedes mismos y muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.